En esta oportunidad estaremos concluyendo el capítulo 12 de Apocalipsis, después de que Satanás y sus huestes son expulsadas del cielo, como lo indica en la primera parte, pues ahora allá en el cielo hay un respiro de agradecimiento por este evento. Por un lado, en el cielo hay gozo, sin embargo en la tierra va a haber sufrimiento porque Satanás y sus ángeles caídos se dirigen a la tierra para seguir atormentando tanto a los creyentes como incluso a los que son seguidores de Satanás. Así que empecemos entonces con la segunda parte del capítulo 12. Estamos entonces en Apocalipsis capítulo 12 y empezamos de la mitad más o menos, que es a partir del verso 10 en adelante. Terminaremos en el 18, Dios mediante. Como una introducción a esto que hemos estado viendo aquí en Apocalipsis, algunas noticias de este año. Todos ustedes quizás ya vieron en los medios esta noticia que fue ahorita en el verano de la zona norte del planeta, ¿verdad? Una ola de calor, más de 400 muertos en Canadá y 80 en Estados Unidos en medio de temperaturas de récord. Comentan que ahí en la zona oeste de Canadá la temperatura llegó incluso a 50 grados centígrados. Temperaturas que yo no me recuerdo de que las hayamos visto aquí en el oriente, ¿verdad? Que es bastante caliente, pero fue a tal nivel que vean la cantidad de muertos que hubo. Por otro lado, un informe en la ONU dice que las consecuencias del cambio climático declaran ellos que son irreversibles. O sea, la situación ya es difícil. Esto tiene que ver, algunos decían que eran alarmistas o algo, pero pues ya se está viendo, ¿verdad? El calentamiento global, se están derritiendo algunos glaciares en las zonas frías, está aumentando el nivel del mar, va a afectar a algunas ciudades costeras y los incendios que vamos a ver más adelante se derivan también de este proceso de cambio. Por ejemplo, si ustedes ven las noticias ahí en la foto que les pongo, pues es incendios forestales. A menudo escuchamos que suceden en Estados Unidos, fundamentalmente en California. Casi cada año estamos viendo ahí los incendios o aviones y todo lo que usan. Pero este año, de manera interesante, se incrementaron en lugares donde usualmente no oímos muchas noticias. Sí los hay, pero no en la intensidad de ahora. Por ejemplo, Turquía, toda la zona que da al mar Mediterráneo tuvieron que evacuar hoteles porque la situación se tornó peligrosa. Grecia, Italia, todos estos países están experimentando incendios forestales de una gran magnitud, con el problema del humo que contamina, pero también desplazando miles de personas escapando del fuego. Aquí les tengo una foto, esa foto que está ahí, se supone que ahí habían almendros, era un cultivo de almendros y ahorita está totalmente seco. Estas noticias vienen de California. Hay otros agricultores que han tenido que cortar sus distintos árboles de distintos tipos de frutos para que los que queden puedan por lo menos tener cierta agua y lograr rescatar algo. Pero están experimentando una sequía enorme, muy, muy difícil. Hay conflicto. Por ejemplo, en California los agricultores estaban molestos con el gobernador porque les cerraron las fuentes de agua para encaminarlas a las ciudades. Entonces, esto es crisis en el mundo. Y voy a terminar esta introducción con este repaso. Esto es al día de hoy. Al día de hoy hay 203 millones que desde que empezó la pandemia hasta ahorita se han contagiado 203 millones a nivel del mundo. De esos 203 millones que se han contagiado de COVID-19, se han muerto 4.3 millones. Esto está en la tabla que tienen a la derecha de sus pantallas. Ahora yo hice algunos números. La población mundial, vean en su lado izquierdo, vamos a usar aquí nuestra lucecita, la población mundial es de 7.800 millones de habitantes, una cantidad enorme, ¿verdad? De esos 7.800 millones, aquí la tabla dice que se han contagiado 203. Eso equivale al 2.60% de la población mundial, el DPM de la población mundial. Ahora, respecto a esos 7.800 millones, los que se han muerto, que son 4.3,
son el 0.055, o sea, menos de la mitad, o sea, casi que la mitad del 1%, menos del 1%, el 0.55. O sea, si ustedes lo miran así, pues dirían, ok, no es mucho. Ahora, si comparan los muertos respecto a los contagiados, es el 2.11%. Ahora, si vemos así los números, ustedes podrían decir, bueno, contagiados son el 2.60, o sea, de cada 100 personas, 2,5 se han contagiado y muertos mucho menos. Ahora, de los que se contagian, de cada 100 se están muriendo alrededor de 2 personas. Ahora, podrían decir, bueno, esto no es mucho, pero vean cómo nos tiene de alterar la vida a todo el mundo. Ahora, ¿por qué hago esta mención? Ahora imagínense que si esto lo vemos como una gran catástrofe, los incendios, el cambio climático, el problema de esta pandemia, ahora imaginémonos cómo van a ser esos 7 años de la tribulación, con lo que hemos visto, ¿verdad? Cuando cae ese como meteoro, cuando hay incendios, cuando se muere la tercera parte de los animales marinos, las flotas también son destruidas, bueno, el granizo, todo lo que hemos visto. Imagínense si esto que estamos viendo ahorita, que no es tan grande, altera la vida de los países. ¿Cómo va a ser entonces cuando llegue el tiempo de la gran tribulación? Así que la semana anterior terminamos con el versículo 9, que decía que Satanás, y dice así, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto a él. Ahí terminamos y hacíamos una reflexión de quién era Satanás y terminábamos diciendo, tenemos que tener cuidado, Satanás está vivo y activo, anda como león rugiente y tenemos que tener cuidado porque va a intentar engañarnos. Y mencionábamos algunas de las mentiras con las que él trata de engañarnos, ¿verdad? Una de ellas es hacerle creer a la gente que él no existe. Y si alguien cree que no existe, pues no se cuida. Y el otro extremo es que sean tan influenciados por él que de una vez su vida esté manejándose alrededor de la oscuridad. Ahora, el siguiente versículo con el que empezamos hoy precisamente es una reacción a esto de que el gran dragón fue arrojado. ¿Y cuál es la reacción? Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Así que ante la noticia de que es expulsado Satanás, pues claro, hay una expresión llamémosle, de gozo, porque esto implica un cambio futuro para el momento de Juan y para nosotros todavía esto es futuro. La gran voz que se escucha posiblemente es de los mártires que están en el cielo, como lo vimos en el capítulo 6, versículo 10, aquellos mártires que le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, verdad? Va a estar pasando lo que está pasando. El pasaje dice que menciona la frase nuestros hermanos. Por eso que se deduce que sean voz de los mártires y no de los ángeles, porque con los ángeles no hay indicios de que ellos se traten con los creyentes como hermanos, sino más que todo como consiervos. El versículo dice también que ha llegado y que ha sido arrojado. Estas frases, o como está la conjugación de los verbos, pareciera ser como que es algo que ya pasó, pero por lo menos aquí los especialistas en idiomas nos dan una luz. El Edis Carballosa, por ejemplo, usa una palabra rara y no es ganas de molestar, pero así la pone él. Habla de que este es un pasaje proléptico, dice. Yo no conocía esa palabra, entonces me puse a buscarla en el diccionario de la lengua española y entonces la palabra es prolepsis. Una prolepsis dice que es un pasaje de una obra literaria que anticipa una escena posterior, rompiendo la secuencia cronológica. En pocas palabras, se refiere al futuro. Así que cuando aquí dice, ha llegado
y ha sido arrojado. La figura o la estructura gramatical es de prolepsis, parece que está expresado como que ya sucedió, pero en realidad es algo que va a suceder en el futuro, porque esta descripción corresponde allá casi que a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Entonces espero ser claro que aunque dice que ya pasó, en realidad cuando Juan lo escribe es algo que es siendo futuro para todos nosotros, tanto para Juan como para nosotros. Esto está todavía por suceder. Dice también que ha llegado la salvación. La palabra clave aquí es la salvación. ¿Qué salvación? En este caso, en este versículo, no se refiere a la salvación obtenida por Cristo en la cruz, sino se refiere a la salvación de la potestad del enemigo de las almas. Una liberación de ese poder que Satanás tiene, el príncipe del aire, ¿verdad? El gobernador de este mundo, con esta expulsión del cielo, entonces a esta liberación de su potestad. Dice que también viene el reino de nuestro Dios, se refiere al reino que Jesucristo establecerá cuando regrese. Este reino que viene, en cierta manera, es la respuesta a la oración que hemos hecho del Padre Nuestro, cuando dice, venga tu reino. Pues sí, acá lo que nos está escribiendo ya es ese tiempo final, cuando por fin va a venir el reino de Jesucristo, cuando el Mesías regresa en poder, con autoridad, y viene imparable, nada lo va a poder detener. Y también nos menciona el versículo una descripción más del diablo. Dice, el acusador. Esta acción ya no lo va a poder realizar porque ha sido expulsado del cielo. Esta tarea la realizaba, él dice ahí que la hacía de día y de noche. Y no sé si ustedes se recuerdan, porque alguno dirá, bueno, Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Sí, ¿se recuerda usted de allá de Job, cuando nos dice el pasaje que vinieron los hijos de Dios y dentro de ellos venía precisamente Satanás? Y Dios le pregunta, qué has andado haciendo? Y él le contesta que ha andado por la tierra circulando, rondando por allí, ¿verdad? Y entonces el diálogo cuando como buen acusador acusa a Job. Lo acusa de que Job es un buen seguidor de Dios porque Dios lo bendice. Y entonces dice, si no fuera por eso, él por intereses que te sirve, pero si no fuera por eso, quién sabe si te serviría. Bueno, esa acción es la que él ha estado haciendo por cientos y cientos de años, acusando a los creyentes. Ahora entendemos por qué primera Juan 2:1, Juan nos enseña, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre. Esto es, a Jesucristo el justo. Y podríamos decir que la escena sería esta. Está Dios el Padre, Satanás va a acusar a los creyentes y muchas veces los acusa con razón por cosas que nosotros los creyentes pecamos. Sin embargo, tenemos también de nuestro lado a un abogado defensor, que es Jesucristo. ¿Y saben cuál es el diálogo ahí? Satanás acusa y Jesucristo dice, sí, pero esto por lo que es acusado este creyente, yo pagué por él en la cruz. Y esa es la gran ventaja de nosotros, porque sí, somos pecadores, pero pecadores redimidos, que nuestra deuda fue pagada por la sangre de Cristo y por eso es que no nos puede acusar el enemigo de las almas. Y aquí lo dice en este versículo. Y ellos, estos creyentes, dice, lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Los cristianos han vencido al diablo, pero no sobre la base de sus propias obras, sino porque confiaron en Jesús. O sea, la muerte sustituta de Jesús en la cruz, sustituyéndonos a nosotros, su derramamiento de sangre pagó por nuestros pecados. Por eso, aunque aquí habla de los que está hablando Juan aquí, por eso han vencido al pecado y a la muerte. Y aquí la clave está por la obra de Cristo en la cruz. Además, agrega que la palabra del testimonio de ellos, dice el versículo, eso se refiere a los creyentes cuya vida estaba en armonía con lo que enseña la palabra. Por eso el término palabra, el testimonio de ellos tiene que ver con que su calidad, su práctica en la vida diaria
estaba en armonía con lo que enseña la palabra. Y nos dice también que no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Esto qué quiere decir? No se doblegaron ante la amenaza de perder su vida. En el tiempo de la tribulación esto va a ser muy serio. Creer en Cristo en nuestros días, en buena cantidad de países, no tiene mayores consecuencias en cuanto a amenaza de vida. Hay países en el Medio Oriente, en Asia, donde creer en Cristo se corre el creyente el riesgo de perder su vida. Y por eso es que acá estos creyentes de la tribulación tienen también esta otra cualidad, que no se han dado por vencidos, no se han dejado amedrentar ante la amenaza de que por ser creyentes puedan perder su vida, sino que han sido fieles. Un ejemplo, como lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. La próxima semana, el domingo este que viene, se va a predicar en la iglesia sobre Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego, si ustedes se recuerdan, Nabucodonosor hizo una estatua gigante de 27 metros de alto y decretó que el que no adorara esa estatua iba a ser metido a un horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego eran 3 judíos, compañeros de Daniel, y estos son los nombres que le pusieron ahí en Babilonia. Ellos pues no adoraron a esa imagen. Y entonces Nabucodonosor los conminó a que dieran su brazo a torcer, de lo contrario los metían al horno de fuego. Y nos dice la historia que estos 3 dijeron, pues mira, si Dios tiene el poder de librarnos de este horno de fuego. Y si no lo hiciera, de todos modos, nosotros no vamos a adorar esta imagen. Y bueno, ¿quieres saber qué pasó? El día domingo, conéctese que vamos a estar estudiando ese tema. Sigamos. Por eso dice el versículo 12, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Aquí hay 2 aspectos, ¿verdad? El primero es alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos, y luego el segundo, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hay gozo en el cielo, porque, y ahí lo puse 2 veces, porque el acusador ya no tiene acceso. Ya Satanás no puede seguir acusando a los creyentes. Pero por otro lado, va a haber dolor porque el diablo desencadenará su furia contra los habitantes de la tierra, con los creyentes, con todos aquellos que se niegan a recibir la marca de la bestia. Dice el versículo que Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Bueno, alrededor de 3 años y medio, los segundos 3 años y medio que son la gran tribulación. Dice que Satanás se va a manifestar con gran ira. El término que se utiliza para definir ahí la palabra ira es como que dijera arder o hervir de ira. ¿Y cómo lo va a hacer Satanás? Va a usar al anticristo para producir el daño sobre las personas. En el siguiente capítulo, en el versículo 13, vamos a ver la entrada en escena del anticristo. Eso será en la próxima clase, Dios mediante. Ahora, una pregunta que podemos hacernos es, no sé si usted se la ha hecho, ¿por qué el diablo insiste en seguir peleando? Se recuerdan que ya hablamos de que el diablo no es, pero en lo más mínimo, contrincante de Dios, y que tenemos que tener cuidado de no tener una falsa idea de que el diablo es casi o tan poderoso como Dios. Para nada. De hecho, ya vimos la semana pasada que quien lo derrota es el arcángel Miguel y el grupo de ángeles fieles al Señor que logran echar al diablo del cielo con todos sus seguidores. Entonces, derrotado, pues claro, para nosotros eso es futuro, pero ustedes dirían, pero el diablo debería estar consciente de eso. Yo lo que creo es que tengo aquí alguna teoría, le voy a presentar 2 posibilidades, ¿verdad? Aquí menciona, por ejemplo, un autor dice que si uno está a la orilla de una piscina, ¿verdad? Y resulta que usted mira que se dejan venir ahí sus amigos y todo con intenciones de tirarlo al agua. Entonces dice yo, cuando dice el predicador que menciona ese ejemplo, si yo veo que me van a tirar al agua, me preparo porque voy a tratar de jalarme a lo más que pueda para que se vengan también conmigo. Entonces él daba esta explicación, ¿verdad? Que Satanás, aunque pudiera estar consciente de que va a ser derrotado, lo que está haciendo es
viendo a ver cómo se jala y hunde con él a la mayor cantidad posible de gente. Y entonces esa puede ser una razón por la que Satanás sigue luchando. Sencillamente, él sabe que se va a ir feo, cuál es su destino eterno, pero va a tratar de jalarse con él a la mayoría que él pueda. Ahora, dentro de esto yo tengo una opinión y es esta. Yo creo que el engañador está engañado. Fíjense que a veces yo me he puesto a pensar, bueno, ¿se recuerdan que vimos cuando vimos el gran dragón y que tenía 7 cabezas y todo y que decíamos eso significa que es un ser muy inteligente, con mucha capacidad, que tiene bastante poder? Y si es tan inteligente, pues uno diría, bueno, ¿y qué? ¿No será, no conoce la palabra? Todo lo que dice ahí la palabra, lo que va a pasar y todo. Por qué sigue peleando? Bueno, yo lo que creo es que está engañado. Mi opinión muy personal, ¿va? No, no puedo aquí entrar con pasajes, solo digo, yo creo que tiene la esperanza de que lo va a lograr. Y fíjense que así como el ser humano es necio, aquí en Apocalipsis estamos viendo que vienen los juicios de Dios y en varias ocasiones nos dice que los seres humanos ni aún así se arrepintieron y mantuvieron su actitud rebelde ante Dios. Uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, yo me recordé aquí de Saúl. Saúl seguía necio, aferrado al trono y ya le habían dicho que él no iba a seguir, por eso andaba persiguiendo a, a David. Por otro lado, Roboam es el hijo de Salomón. Se recuerda que Roboam se le acercó el pueblo a decir, mira, tu papá nos tenía cargado con muchos impuestos, ¿será que nos los puedes bajar? Y vino él y en vez de oír el consejo de los mayores, de los ancianos, que le dijeron, mira, creo que va a ser bueno que bajes un poco la carga de los impuestos. Pero él no, él se fue y escuchó a los patojos. Y los patojos le dijeron, si haces caso, se te van a subir encima. Diles que el más delgado de tus dedos es más grueso que el del papá y súbele los impuestos. Ahora, ¿qué pasó con Roboam? Hablo de esa necedad y autoengaño. Perdió el reino, se le dividió se le fueron todas las tribus que son de Israel, las 10 que estaban al norte, se separaron de él. ¿Por qué? Porque él sencillamente estaba engañado. Napoleón, él pensó que iba a conquistar buena parte del mundo europeo y se lanzó y las guerras, usted conoce la historia, y al final fue derrotado, pero él de verdad estaba convencido de que él iba a ser el triunfador. Y aquí términos, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero no sé si recuerda a principios de año, Donald, no voy a decir el apellido, pero está al norte de nosotros, él estaba convencido de que había ganado las elecciones y no quería reconocer que el otro las había ganado, a tal punto que en ningún momento reconoció que había perdido y todavía estaba esperanzado que otras instancias del gobierno lo declararan como ganador y sencillamente había perdido. Entonces, a veces yo miro a Satanás de esta manera, ¿verdad? Está autoengañado. Yo creo que él conoce y ha leído la Biblia, por supuesto, pero él no cree. Él cree que todavía va a poder derrotar a Dios y a sus ángeles. Y por eso es que sigue luchando. Bien, solo era un paréntesis ahí con una teoría de por qué sigue peleando, ¿verdad? Ahora dice el versículo 13, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. En la primera parte del capítulo 12 vimos a la mujer, dijimos que era Israel, este hijo varón era Jesucristo, ¿verdad? Porque de la nación de Israel nació Jesucristo. Así que cuando se ve expulsado, lo que va a hacer Satanás va a ser tratar lo que ha estado haciendo a través de la historia, de destruir a la mujer, que en este caso decimos que es Israel. Como anoto acá en verde, esta ira irracional se vuelca hacia Israel. Versículo 14. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, cuando uno lee y oye a distintos hermanos que exponen estos pasajes, hay algunos que tienen algunas teorías. Por ejemplo, dice que le fueron a la mujer dadas 2 alas de gran águila. Algunos han dicho que creen que va a ser escape en avión por las 2 alas, ¿verdad? Entonces,
Por ahí hay algún predicador que dijo que en la zona oriental de Israel hay unas carreteras como de 3 carriles enormes, ¿verdad? Que hicieron, y entonces dice que son de tal tamaño que pueden aterrizar los aviones. Entonces él cree que este escape de Israel hacia el desierto va a ser por medio de aviones. Alguno incluso se atreve a mencionar que son los aviones de una flota que está allá cerca, flota de Estados Unidos, porque este predicador es norteamericano, entonces en su contexto él hasta piensa que así va a ser. Bueno, yo en lo personal no muy creo en esas teorías, ¿verdad? Yo más me voy por esta otra que está aquí en el segundo puntito, donde dice, o puede ser una liberación sobrenatural. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Verdad? Una referencia, Éxodo 19:4, cuando está gozándose el pueblo junto con Moisés por la liberación que Dios había hecho. Dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Conocemos el relato allá en Éxodo precisamente y sabemos que literalmente no fueron sacados sobre alas, ¿verdad? Sino que atravesaron el Mar Rojo, lo atravesaron a pie y fueron a pie hacia el camino de la tierra prometida. Pero en el manejo del lenguaje equivale, dice, metafóricamente, los he levantado a ustedes sobre alas de águilas. Entonces, en este sentido, yo creo también que cuando aquí dice que le fueron dadas a la mujer, o sea, a Israel, alas de gran águila, lo que está diciendo es una manera, una escapatoria sobrenatural o bajo la protección de Dios que le permite salir. Dice que va al desierto, a un lugar donde recibe alimento. El escritor John MacArthur opina que este tiempo es al que se refiere Jesús en Mateo 25, 35 y 40b. Cuando dice que recibe alimento la mujer, yo se los mencioné en la clase pasada, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Esto qué quiere decir? El pueblo de Israel va a poder salir escapando, y recuérdense que este escape se da a Jerusalén en el tiempo final, y salen por distintos medios bajo la protección de Dios y van a estar ocultos, y lo que se cree es que quienes los van a ayudar van a ser gentiles que son creyentes en Cristo, ¿me explico? Y los van a ocultar, les van a dar alimento y les van a dar protección. Y eso va a ser precisamente en el momento duro de los 3 años y medio de la gran tribulación. Dice que van al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto coincide con el versículo 6 del mismo capítulo. Se recuerdan que allá nos decía que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada, solo que ahí dice durante 1260 días. Y ya mencionamos que es el mismo tiempo. Tiempo y tiempo. Si la mitad de un tiempo es igual que 1260 días o 3 años y medio. El versículo 15. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el torrente. Dice que echó de su boca agua como de un río. Se recuerdan que bien al inicio empezamos a estudiar Apocalipsis, hablamos de las palabras como o semejante, que son figuras de lenguaje. Entonces, en este caso es un símil. La pregunta es, literalmente quiere decir que de la boca de la serpiente, o sea, de Satanás, va a salir agua. Bueno, lo que podemos interpretar es esto. Puede referirse a una persecución masiva y veloz. A la medida que los judíos salen huyendo de Jerusalén y se van a la zona este desierto, que no tenemos la ubicación, hay una persecución. Bastante gente los persigue y de una manera veloz. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, aquí en Samuel, por tener una idea de otro pasaje bíblico? Dice,
Ciertamente me rodearon las olas de la muerte, pero está en Samuel, pero el que está diciendo esto es David. Ciertamente me rodearon las olas de la muerte y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas. Lo que está diciendo aquí David es que estuvo en situaciones de peligro, situaciones complicadas, y aquí él las define como olas de la muerte, como torrentes de perversidad, y dice que Dios lo sacó de aguas caudalosas. Pero de nuevo, no fueron aguas literales. Por esta razón, pensamos que en este caso no se está refiriendo que la boca de la serpiente, para empezar, no es la serpiente literal como una culebra, pues, sino está diciendo que Satanás dice que va a lanzar una persecución sobre el pueblo de Israel. A continuación nos dice entonces que la tierra ayudó a la mujer y dice, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Y claro, recuérdense que estamos hablando que en este pasaje encontramos estas visiones, estos símbolos, y tenemos que tratar de entenderlos. Ok, si decimos que esa agua que emite la serpiente, que emite Satanás, es una persecución violenta con mucha gente, que es veloz, así también entonces la respuesta y el cuidado de Dios lo define aquí cuando dice que la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué es lo que se considera que sucedió? Bueno, podría ser un terremoto que interrumpe y bloquea la persecución, e incluso hasta puede destruir a buen número de los perseguidores. Entonces, aquí ya vamos entendiendo de una manera, entendiendo estas imágenes o estos símbolos de una manera de cómo es que potencialmente puede suceder. Al fin y al cabo, lo que podemos decir es, el pueblo de Israel huye a un lugar desierto, Satanás los va a perseguir, pero Dios los va a proteger. Esta sería la síntesis de lo que estamos leyendo acá. Dice entonces el versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los testimonios de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ante la imposibilidad de poder atacar a ese pueblo judío que sale de Jerusalén, porque está bajo la protección de Dios, entonces Satanás se va a buscar a otros judíos que están en otras regiones y se va también por los gentiles que han creído en Cristo y se lanza una persecución enorme. Como dije, como no los pudo dañar, entonces va a hacer la guerra además a los demás judíos creyentes y a gentiles convertidos. Algunos aquí asocian esto con la persecución que hace de los 144,000 testigos y de los 2 testigos que ya vimos. Bueno, es esa furia de Satanás tratando de dañar al pueblo que es seguidor del Señor Jesucristo. Y entonces aquí llega esta escena donde una vez que es echado, enfurecido, está persiguiendo a los creyentes, quiere acabar con ellos, y aquí se va a detener y llegamos al versículo 18, en donde dice, y él, o sea, Satanás, se puso de pie sobre la arena del mar. Y ahí termina este capítulo, pero esto va a ser la introducción al siguiente, porque se pone de pie sobre la arena del mar, y cuando empieza el capítulo 3, entonces nos va a decir que viene el surgimiento del anticristo, pero eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Así que por el día de hoy vamos a llegar hasta acá. Estamos viendo, terminando con esta escena de Satanás persiguiendo a los creyentes, pero los creyentes están siendo protegidos por Dios. Ahora, que van a ver a sufrir y van a morir creyentes, van a morir judíos, sí es cierto, pero Dios está cuidándolos. Y recordémonos algo, en realidad lo más valioso que tiene un creyente es su vida espiritual, su vida eterna, y ese es intocable. Podrán quitarnos la vida física, pero la vida espiritual jamás. Satanás no tiene potestad sobre eso. Nuestra salvación está garantizada por el Señor Jesucristo. Finaliza el capítulo 12 indicándonos que Satanás está furioso porque no ha podido causar daño a la nación de Israel, al menos a una parte de esta nación, y entonces decide ir a buscar a otros miembros de la nación de Israel para causarles daño. Finaliza el capítulo diciéndonos que se para en la orilla del mar.
Así entonces nos preparamos para el capítulo 13, en donde entrarán en escena otros personajes que estarán bajo el control, bajo la influencia y con el poder que les otorga Satanás. Nos vemos entonces en la próxima lección en Apocalipsis capítulo 13.